Cordial saludo para los propietarios, administradores y personal de los supermercados. Desde la Fundación Contactos Dharma, contando con el aval de la Secretaría de Salud de Cundinamarca para poderles certificar, se presenta aquí un resumen del ciclo número 1 de la capacitación en manejo higiénico de alimentos y bebidas. Considerando nuestra nueva normalidad después de la pandemia, se aplicó la resolución 749 del año 2020, implementando los protocolos de bioseguridad para cada uno de los negocios. Dentro de esos requisitos tenemos la señalización del ingreso, la señalización del distanciamiento, la señalización, recordando que el uso del tapabocas es obligatorio, la señalización del punto de desinfección para el ingreso al establecimiento y muchos otros detalles y requisitos que se contemplan todos dentro de esos protocolos de bioseguridad necesarios para continuar ejerciendo la labor dentro de la nueva normalidad. Dentro de esas acciones, las dos principales consideradas para prevenir el COVID está el uso obligatorio del tapabocas y el lavado de manos. Importante tener en cuenta esta frase. Exigirnos unos a otros tener las manos limpias es un derecho de todos. Las manos limpias salvan vidas y es tener muy presente el por qué esta acción de lavar tus manos no solamente te está protegiendo a ti, sino a todo tu entorno. Y es muy importante reconocer también que se debe hacer de la manera correcta durante un mínimo de 20 segundos, pero esos 20 segundos es el contacto que tenga el jabón con tu piel para que realmente podamos combatir el virus del COVID-19. La resolución para los manipuladores de alimentos es la 2674, expedida en el año 2013 y su exigencia es de 10 horas. Se han dividido en dos ciclos. Ciclo número 1, que comprende 6 horas, y en este resumen damos las pautas de los temas principales de este primer ciclo. Viendo aquí BPM, resolución 2674, lo que son las contaminaciones, ETAs y PEPs. Reitero que aquí solamente se darán cosas muy puntuales referentes a cada tema, ya que se desarrollarán en la capacitación y con el respectivo material de soporte. El ciclo número 2 comprende el plan de saneamiento, la norma HACCP y una parte de legislación, llegando al comparativo entre el decreto 3075 de 1997 y la resolución 2674 expedida en el 2013. Comenzamos con la terminología a nivel de manejo de alimentos. Inocuo significa producto apto para el consumo humano y es muy importante que estos términos sean reconocidos siempre por todo el personal que labora en el supermercado. BPM significa buenas prácticas de manufactura. ETA significa enfermedad transmitida por alimentos. Dentro de las ETA se encuentran más de 250, así que lo ideal es tener el concepto claro para enmarcar todas esas variedades, dando una respuesta clara en el momento que el funcionario nos pregunta. A ello llegamos a partir de un ejemplo. Si 3 personas consumen determinado producto que tiene falta de inocuidad, pueden reaccionar de diferentes formas. Una persona puede reaccionar con un vómito o una diarrea, la otra se va al hospital y la otra fallece. En este punto, eso se debe, la gravedad ocasionada por esa ETA se debe al sistema inmunológico, ya que la persona que tiene defensas excelentes puede expulsar los microorganismos porque para eso está diseñado su cuerpo. Quien tiene defensas medias, lo llevaremos al hospital, se le puede apoyar con ayuda médica y puede demorarse 2, 3 meses, sin embargo, se va a salvar. Y las personas que tienen defensas bajas, como son llamados en salud, pacienticos que tienen las defensas por el suelo, ellos si consumen algo que no esté inocuo,
este alimento les podría ocasionar la muerte. El término PEP significa primeros en entrar, primeros en salir, y se refiere a esa rotación que debemos hacer con absolutamente todos los productos. Cuando nos hablan del sistema PEPS, debemos tener muy claro que si la definición es primeras en entrar, primeras en salir, si nos hablan de este sistema, vamos a hablar de una rotación donde revisamos todos los días absolutamente todos los productos para evitar que en algún momento un producto se venza y siga expuesto en estantería o en neveras. Para ver algunas de las bacterias que ocasionan las setas, tenemos la salmonela, que se encuentra en el pollo, el pavo y el huevo. La enfermedad que ocasiona es la salmonellosis. Se recomienda el manejo de estas carnes, el pavo y el pollo, siempre tener en cuenta la cadena de frío, estar muy atentos. Si llegó el producto en congelación, no deberemos llevar de inmediato congelación. Si llega el producto en refrigeración, de inmediato se pasa a refrigeración. Y aquí recordemos que estos productos deben venir en los vehículos con su respectivo thermokin para garantizar este control de temperatura y el manejo de la cadena de frío. En el manejo de los huevos está prohibido dejarlos a la intemperie. Por eso hoy día se exige en supermercados la cubeta plástica, la cubeta de tapa. Y si trabajamos la cubeta tradicional, la idea es que el proveedor nos la entregue envuelta en vinilpel, de manera que no estén expuestos los huevos, porque esto ocasiona que la salmonela se volatilice por todo el supermercado. La siguiente bacteria es el cisticerco, ocasiona una enfermedad llamada cisticercosis. Es una bacteria que se va por la médula espinal hasta el cerebro y puede dejar incluso la persona como un vegetal. De ahí que mucha gente le tenga demasiado terror a la carne de cerdo. Cuando hablamos de los supermercados, se asume que nuestros proveedores los entregan con el respectivo sello de verificación del INVIMA, o sea que son realmente carnes certificadas. Estas carnes provienen de criaderos técnicos donde tienen la asepsia correspondiente y donde solamente se les da concentrado, así como cumplen con su proceso de vacunación contra esta enfermedad. Debemos tener en cuenta que dentro de la capacitación la Secretaría nos exige una parte de nutrición, ya que estamos dirigiéndonos a manipuladores de alimentos y es importante que puedan ampliar ese conocimiento nutricional. En la carne de cerdo debemos resaltar que tiene una vitamina excelente para el ser humano llamada la tiamina. Esta es una vitamina que se formula cuando la persona tiene alergia a la picadura de insectos o también cuando la persona sufre de calambres musculares. Así que tener en cuenta, si esta carne nos proporciona este tipo de vitamina, lo que debemos tener en cuenta es el manejo correcto que le debemos dar para aprovechar sus propiedades. También es importante resaltar que esta carne tiene una menor concentración de ácido úrico comparada con la carne roja para aquellos pacientes que pudiesen tener complicaciones de inflamaciones a nivel articular. A veces por desconocimiento se cree que con una artritis o una artrosis no se debería comer el cerdo, pero si lo vemos a profundidad, estaría mejor comer cerdo y no carne roja. Todas estas partecitas, ampliaciones sobre nutrición, también se pueden dar en otras capacitaciones alternas que pudiéramos complementar y que hacen parte de ese cumplimiento de las 10 horas que la Secretaría nos exige. El Clostridium botulinum, que produce la enfermedad denominada botulismo, se encuentra en los envases inflados. Pueden ser enlatados, pueden ser envases de lácteos. Si vemos ese envase que cambió su forma, independiente si la fecha todavía está vigente, son productos que deben ser retirados de inmediato de las estanterías o de las neveras, ya que si algún cliente llega a consumir este tipo de productos, pues va a tener complicaciones graves de salud. Por lo tanto, siempre estar revisando
que las latas estén en perfecto estado. Y cuando hablamos a este nivel de enlatados, también debemos tener en cuenta que una lata golpeada la debemos rechazar. Esa lata que está golpeada, ya el químico que está ahí dentro cayó en el producto y es demasiado nocivo a la salud. El Clostridium botulinum es la base del famoso Botox, por eso debe ser muy bien trabajado en un laboratorio reconocido para evitar que los efectos secundarios se presenten en aquella persona que se aplique este tipo de productos. La brucela es una enfermedad del ganado vacuno. La brucelosis es la enfermedad, realmente la brucela es la bacteria y por lo tanto la carne y la leche deben provenir de fincas certificadas libres de esta bacteria. Como la brucelosis ocasiona el aborto en la vaca, cuando se hace la ingesta de leche o carne de un animal que estuvo enfermo por una mamita que esté en embarazo, podría ocasionarle también el aborto, sino también puede ocasionarle varias complicaciones a nivel salud a futuro, tanto a ella como a su hijo. La Escherichia coli o E. coli se encuentra en la materia fecal y se transmite a los alimentos por un lavado de manos incorrecto. A veces se manipulan los alimentos después de haber ido al baño, de haber realizado un lavado rápido, incluso sin jabón. Y aquí es donde hacemos un nuevo llamado. Siempre se les ha hablado de la Escherichia coli, de todo lo que puede ocasionar en los alimentos y lo que puede llegar a ocasionar en las personas que consumen ese alimento. Por eso, reiterativamente se habla dentro de las capacitaciones de manejo de alimentos del correcto lavado de manos y hoy resaltamos que siendo una de las acciones para prevenir el COVID, debemos ser demasiado juiciosos en el proceso. Ya se ha dicho que el mínimo de tiempo para el lavado de manos es 20 segundos, recordando y recalcando que esos 20 segundos es el contacto del jabón con la piel, de ahí en adelante realizar el proceso desde el codo hacia la mano, dedito por dedito, muy bien. Si tenemos el cepillo para las uñas, excelente, y siempre mantener las uñas cortas y sin ningún tipo de esmaltes. La leptospira es una bacteria que ocasiona la leptospirosis y se encuentra en los roedores. Tener muy presente que los roedores tienen la facilidad de ingresar a cualquier sitio. Aquí vemos fotos reales donde incluso en una nevera se encuentra el roedor. Por eso hay que estar siempre muy atentos, cerrar todos los equipos herméticamente en la noche para evitar que ellos tengan el acceso a los productos, estar constantemente controlando, hacer la respectiva fumigación y el control de plagas, porque cuando ellos se desplazan por el supermercado, están dejando la leptospira por todos lados. En las horas de la noche generalmente es cuando ellos ingresan. Y recordemos aquí que los ratones son muy cíclicos, o sea, ellos entran siempre a la misma hora. En limpieza y desinfección, esta pregunta muy importante, tú puedes lavar y desinfectar en un solo paso y quizá te estás llevando a una situación donde has visto en algún sitio que colocan el, el jabón, agregan el hipoclorito, eso genera una espuma y están lavando superficies. En este momento, cabe aclarar que cuando se hace esta mezcla, el jabón inhibe el efecto del hipoclorito y viceversa. De manera que para las bacterias realmente no se están combatiendo. Pero la persona que realiza el proceso se está dañando sus bronquios, sus pulmones y se está sacando un tiquete a un cáncer. Por eso es tan importante tener en cuenta que se debe realizar en dos pasos. Un primer paso es lavar y lo definimos como retirar de una superficie algo que vemos, la suciedad que podemos ver. Y esto se hace con agua y jabón. El segundo paso es desinfectar, lo que quiere decir que vamos a remover esas
bacterias o esos virus que solamente veríamos a través del microscopio. El segundo paso generalmente lo hacemos con hipoclorito. Y a partir de este hipoclorito, la pregunta es ¿cómo lo medimos? Aquí vemos que está prohibido medirlo a chorro. Siempre debemos mantener en nuestro cuarto de aseo al lado del hipoclorito o una jeringa o un vaso medidor y la respectiva tabla de dosificación que demuestra que realmente se está utilizando la cantidad pertinente en cada proceso. Cuando tenemos el hipoclorito a granel o en unos recipientes muy grandes y se requiere llevar una pequeña cantidad, recordemos que no se debe realizar en cualquier envase. Siempre debemos tener la precaución de contar con un envase del mismo producto que tenga la ficha técnica y ahí vamos a reenvasar, si fuera el caso, una mínima cantidad. Los 4 grupos de contaminación, cuando se les realiza la pregunta a los manipuladores de alimentos, generalmente no tienen muy claros los 4 grupos. Y en eso nos enfocamos precisamente en la capacitación. Porque si no dan una respuesta rápida, el funcionario puede reportar que ese establecimiento estaría siendo reportado por los 4 posibles grupos. Sencillamente porque cuando no responden, quiere decir que no tienen el conocimiento y partimos de un principio y es que si no conocemos algo, difícilmente lo podemos prevenir. De ahí la importancia de estar muy atentos a todos los conceptos para poder aplicarlos y para poder responder en la visita pertinente de los funcionarios encargados de estas revisiones. Los 4 grupos son física, biológica, química y cruzada. La contaminación física la definimos como toda partícula inerte que cae en el alimento y podemos tener ahí los ejemplos de los accesorios como las argollas, los aretes. Por eso se prohíbe que el manipulador de alimentos use este tipo de accesorios. Otros elementos que podrían caer en cualquier alimento, debemos estar muy pendientes como metales, partículas de vidrio, partículas de tierra, etc. La contaminación biológica la definimos como todo ser vivo, visible al ojo humano o al microscopio. Y dentro de los ejemplos podemos considerar los insectos, que los vemos perfectamente y debemos estar muy pendientes que no estén adheridos a los envases, a los empaques, y eso depende de una correcta limpieza y desinfección que se está haciendo siempre en todas las estanterías y en todos los productos. Cuando hablamos de seres vivos que no vemos directamente, sino a través del microscopio, enmarcaríamos ahí los ejemplos en el estornudo, la saliva, la sangre y cualquier otra secreción. Cuando hablamos de la sangre, la norma nos dice que si el manipulador de alimentos tiene una cortada en sus manos, debería ser removido de esa área, no podría estar manipulando alimentos hasta tanto su herida sane. Sabemos también que por tema de horarios de trabajo, no siempre hay quien realizara el turno pertinente, por lo cual debemos realizar la limpieza, la desinfección de esa herida y colocar, si es el caso, la cinta micropore. Recordemos aquí que las curas, las benditas, están prohibidas por la norma. Lo único que se acepta es el micropore. Y si la herida es muy grande, vamos a colocar una gasa quirúrgica fijada con micropore, lo que llamamos un apósito, y luego vamos a colocar el guante para que la persona pudiese seguir trabajando en área de alimentos. Reitero, porque no podría removerse de ahí si no tiene en ese momento quien le realiza el turno. La contaminación química la podemos ver desde diferentes aspectos y nos van a preguntar los agentes químicos que podrían estar ahí en el sitio y que pueden contaminar los alimentos. A nivel de esta generalidad podemos enunciar todos los elementos de aseo que tenemos ahí en el negocio.
Luego también nos da para reporte de contaminación química cuando hay una fuga de gas o cuando tenemos elementos que estén oxidados. Aquí el llamado para revisar siempre las estanterías metálicas, las partes debajo de los congeladores y neveras. Si tenemos un área de procesos, revisar allá las estufas y todos los elementos metálicos que en un momento dado pudiesen tener óxido, estar muy pendientes de removerlo. Eso hace también que los equipos tengan una mayor durabilidad. Otra forma de ver la contaminación química es cómo la persona, cómo el manipulador de alimentos podría ocasionar este tipo de contaminación. En el caso de las damitas con el maquillaje, el esmalte, los perfumes, en el caso de los caballeros con los geles y las lociones. Y recordemos que cuando nos hacen la pregunta, ¿por qué no se debe usar el maquillaje? No se deben usar los químicos si estamos trabajando con alimentos, es porque primero está nuestra salud, ya que todo ese tipo de elementos atrae las bacterias. La pestañina, por ejemplo, atrae muchísimo las bacterias porque tiene un componente que es proteína. Siempre la respuesta cuando nos preguntan por qué no se deben maquillar, por qué no se deben aplicar químicos cuando están trabajando con alimentos, es primero por la salud del trabajador y segundo por no contaminar el producto. La contaminación cruzada se da cuando tenemos los productos sin envoltura y los estamos mezclando, o precisamente por estar sin envoltura los estamos dejando en superficies no apropiadas donde han estado otro tipo de productos y ahí pueden ocasionar, además de la contaminación cruzada, otro tipo de contaminaciones como, por ejemplo, si colocamos el producto sin envoltura sobre un mesón que acabó de ser limpiado con hipoclorito y no ha sido removido del todo, pues además de la cruzada estamos ocasionando una química y así sucesivamente. Esta contaminación cruzada también se puede dar por área cuando el manipulador está en el área, en cualquiera de las áreas del supermercado y debe ir al baño, pero se le olvida retirarse el uniforme. Recordemos que en el baño hay un sinnúmero de bacterias y de virus. Vamos a hacer referencia a una que es la E. coli, que la vimos hace un momento, y al COVID-19, que es el virus de moda. Solamente con esos dos, que se adhieran al uniforme y el personaje se devuelva a organizar allá los alimentos, a manipularlos, está llevando una contaminación. Esto solamente para centrarnos en que podrían ser esos dos, pero la realidad es que en un baño existen millones y millones de bacterias y virus. Así que el tener el cuidado de no llevar, de no ser nosotros el vector para llevar una contaminación de un baño a nuestro sitio de trabajo, debe ser muy bien analizada y mirar cómo vamos a solucionar ese aspecto. ¿A dónde va a parar tu aceite usado? Y seguramente en supermercados estás diciendo, no cocinamos aquí. Sin embargo, esto hace parte de lo que son BPM básicas y siempre lo debemos tener en cuenta porque aquí también se ve la parte de salud del manipulador de alimentos. Si estás colocando el aceite usado en los grifos, recordemos que la tubería sale en algún punto a la naturaleza y según los estudios está comprobado que por 1 litro de aceite usado se contaminan 1000 litros de agua. Por eso la recomendación siempre es reenvasarlo en un recipiente que está marcado como aceite usado y esto se llevará a las respectivas empresas que elaboran jabones y combustibles. Ahora, ¿por qué la insistencia de la Secretaría de Salud en no reutilizar aceites? Porque todo alimento que pasa por un aceite que ya fue usado se carga de algo que se llama radicales libres. Cuando se consumen los radicales libres, ingresan al organismo a generar o a disparar las células cancerígenas. Y antes de disparar esas células cancerígenas, donde más se empieza a notar el efecto de los radicales libres es en un envejecimiento prematuro. También se habla de que para combatir los radicales libres siempre debemos consumir muchos antioxidantes que se encuentran en las frutas, las verduras, algunas bebidas
y algunos suplementos dietarios. Por eso hoy día se enfoca tanto la medicina preventiva en, primero, utilizar las cantidades mínimas de aceite para no tener que reutilizarlo y además en que para prevenir o para corregir la ingesta de esos radicales libres, que obviamente no los podríamos evitar del todo, pues le prestemos mucha atención a los antioxidantes. Los requerimientos en paredes en área de procesos están determinados en 3 puntos específicos que son, primero, pared lisa, pintura epóxica, segundo, ángulos curvos y tercero, guardascobas tipo canaleta. Todos estos requerimientos con el ánimo de que la limpieza y desinfección sea correcta en las diferentes áreas. La clasificación de los alimentos para la resolución 2674 está dada según el riesgo y determinó alto riesgo, medio riesgo y bajo riesgo. Para cada uno de ellos, el INVIMA establece un documento. Para alto riesgo el registro sanitario lo podemos ver en una botellita de agua que dice registro sanitario, en un yogur, porque los derivados lácteos también están en alto riesgo, y en un paquete de mortadela, porque están en los derivados cárnicos. Ahora, el agua siempre va a estar en alto riesgo porque es un alimento vital, independiente si esté en botella, garrafa, bolsa o vaso. Para el medio riesgo, el INVIMA da un documento denominado permiso sanitario y para bajo riesgo está dada la notificación sanitaria. El uso del celular está prohibido cuando estamos trabajando con alimentos. Este dato importante: en 1 centímetro cuadrado de tu celular existen 162.000 bacterias. Para que nos hagamos una idea, en el celular completo, ¿cuántas bacterias estamos teniendo cotidianamente? Cuando usamos el celular indiscriminadamente, todo el tiempo lo tenemos en la parte del cuello, nos está dañando las vértebras cervicales. El celular a veces lo llevan al baño porque es el único momento de chatear. Ya dijimos que hay muchísimas bacterias, pero si solamente resaltáramos la Escherichia coli y el COVID-19, con esas dos, si salen del baño y van a acercarse a los alimentos o hacer sus respectivas rondas de empaque en neveras o en estantería, pues estamos llevando la contaminación ahí. Cuando estamos hablando del celular, pueden ocurrir algunos accidentes, como cortadas, también pueden ser las quemaduras y también pueden ser explosiones cuando dejamos el celular muy cercano a las partes superiores o inferiores de los congeladores que generalmente emiten mucho calor. La batería del celular es muy sensible y pueden generar explosiones con lamentables resultados para todo un local. Cuando utilizamos los audífonos, también se pueden presentar enfermedades, además de la parte auditiva, se puede presentar el famoso vértigo, ya que junto al tímpano tenemos nuestro centro de equilibrio. Aquí vemos un tímpano normal, aquí vemos un tímpano perforado por el uso de los audífonos a altos volúmenes. Hasta aquí el resumen del ciclo número 1, reiterando la invitación para prevenir, corregir y sobre todo aplicar todas y cada una de las indicaciones, mejorando y optimizando el servicio a nivel de supermercados. Bendiciones.